Guadalupe Hernández Quirós nunca imaginó que a sus 45 años enfrentaría la crisis más profunda de su vida. Nacida en un pequeño pueblo de Guanajuato, había crecido en una familia católica tradicional, donde la fe era más una costumbre que una convicción. Sin embargo, los últimos años habían puesto a prueba incluso esa fe superficial que creía tener. El bullicio de la Ciudad de México era un constante recordatorio de lo lejos que estaba de sus raíces. Guadalupe trabajaba como contadora en una empresa de construcción, un empleo que había conseguido con esfuerzo y que durante mucho tiempo fue su orgullo. Pero ahora, ese mismo trabajo se había convertido en una fuente de ansiedad y tentación. Todo comenzó cuando el estrés laboral la llevó a buscar consuelo en el alcohol. Al principio, era solo una copa después del trabajo para relajarse. Pronto, una copa se convirtió en varias, y lo que era un hábito ocasional se transformó en una necesidad diaria. Guadalupe se encontraba atrapada en un ciclo vicioso de culpa y adicción que estaba destruyendo su vida y su familia. Su esposo, Ramón Fuentes, un hombre paciente y trabajador, había intentado hablar con ella en múltiples ocasiones, pero Guadalupe siempre encontraba excusas o minimizaba el problema. Su hija adolescente, Sofía, una vez cercana y cariñosa, ahora se mostraba distante y resentida, evitando pasar tiempo en casa. La situación en el trabajo tampoco era mejor. Guadalupe había comenzado a cometer errores en las cuentas, y su jefe ya le había dado 2 advertencias. El miedo a perder su empleo la atormentaba, pero en lugar de enfrentar el problema, se hundía más en su adicción, gastando una parte significativa de su salario en alcohol. Una tarde lluviosa de octubre, Guadalupe llegó a casa más temprano de lo habitual. Había sido suspendida por una semana debido a otro error grave en los libros contables. Con manos temblorosas, abrió una botella de tequila, buscando ahogar su vergüenza y miedo. Fue entonces cuando escuchó un sollozo proveniente de la habitación de Sofía. Guadalupe se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta y vio a su hija arrodillada junto a la cama, rezando entre lágrimas. «Virgencita de Guadalupe, por favor, ayuda a mi mamá. No sé qué hacer. La extraño tanto». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Guadalupe. Por primera vez, vio con claridad el daño que estaba causando a quienes más amaba. La botella resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo y sobresaltando a Sofía. Los ojos de madre e hija se encontraron, llenos de dolor y lágrimas no derramadas. En ese momento, Guadalupe sintió algo que no había experimentado en años, un profundo deseo de cambiar, de buscar ayuda, de recuperar a su familia y a sí misma. Esa noche, después de una larga y dolorosa conversación con Ramón y Sofía, Guadalupe tomó la decisión de buscar ayuda. Recordó a su antigua amiga de la escuela, Mariana Torres, quien siempre hablaba de su parroquia y de cómo su fe la había ayudado en momentos difíciles. Con manos temblorosas, Guadalupe marcó el número de Mariana. Cuando su amiga contestó, las palabras salieron entre sollozos. «Mariana, necesito ayuda. Por favor, llévame a tu iglesia. Necesito cambiar». Mariana, sorprendida pero llena de compasión, acordó llevarla a la parroquia al día siguiente para hablar con el padre Ignacio Velasco. Mientras colgaba el teléfono, Guadalupe miró el pequeño altar en la esquina de su habitación, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe había acumulado polvo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló y susurró una oración genuina. «Madre mía, ayúdame a encontrar el camino de regreso a ti y a mi familia». Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía bajo una llovizna persistente, en el corazón de Guadalupe se encendía una pequeña llama de esperanza. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo había cambiado. Su jornada hacia la restauración, la liberación y la transformación apenas comenzaba. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se alzaba como un faro de esperanza en medio del bullicioso barrio de Coyoacán. Sus paredes de cantera rosa, testigos de siglos de oraciones y milagros, parecían darle la bienvenida a Guadalupe cuando llegó acompañada de Mariana aquella mañana de domingo. El interior de la iglesia era un refugio de paz y belleza. El aroma a incienso y cera de velas flotaba en el aire, mientras los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los bancos de madera pulida. Guadalupe se sintió inmediatamente envuelta en una sensación de calidez y seguridad que no experimentaba desde su infancia en Guanajuato. El padre Ignacio Velasco, un hombre de unos 60 años con ojos amables y una sonrisa reconfortante, los recibió en su despacho después de la misa. Su voz suave y su manera de escuchar sin juzgar hicieron que Guadalupe se sintiera lo suficientemente segura como para abrir su corazón y compartir su lucha. «Hija mía», dijo el padre Ignacio después de escuchar su historia,
Tu presencia aquí hoy es ya un milagro. Has dado el primer paso hacia la sanación, y Dios y la Virgen caminarán contigo en este viaje. En las semanas siguientes, Guadalupe se sumergió en la vida de la parroquia. Descubrió un mundo de compasión y apoyo que nunca había imaginado. Conoció a doña Carmen, una anciana viuda que dirigía el grupo de oración y cuya fe inquebrantable inspiraba a todos a su alrededor. También estaba Miguel, un exadicto que ahora lideraba un grupo de apoyo para personas luchando contra las adicciones. En casa, Ramón observaba los esfuerzos de Guadalupe con una mezcla de esperanza y cautela. Años de promesas rotas lo habían vuelto escéptico, pero ver a su esposa levantarse temprano para ir a misa y regresar a casa directamente después del trabajo, sin el olor a alcohol en su aliento, comenzaba a ablandar su corazón. Sofía, por su parte, empezó a notar los pequeños cambios en su madre. La tensión que antes llenaba la casa comenzó a disiparse gradualmente. Una noche, Guadalupe ayudó a Sofía con su tarea de matemáticas, algo que no había hecho en años. La sonrisa tímida que compartieron fue como un puente tendido sobre el abismo que las había separado. En el trabajo, Guadalupe enfrentaba sus mayores desafíos. Volver después de la suspensión fue humillante, y los susurros de sus compañeros la seguían por los pasillos. Su jefe, el señor Martínez, la vigilaba de cerca, esperando el menor error para justificar su despido. Fue en esos momentos de prueba cuando Guadalupe se aferraba más fuertemente a su naciente fe. Cada mañana, antes de entrar a la oficina, se detenía frente a una pequeña capilla cercana y rezaba por fortaleza y guía. Poco a poco, el mundo de Guadalupe comenzó a transformarse. La parroquia se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía ser vulnerable y encontrar apoyo. Su familia, aunque aún cautelosa, empezaba a ver destellos de la mujer que una vez conocieron y amaron. Y en el trabajo, cada día sobrio y productivo era una pequeña victoria. Sin embargo, el camino hacia la recuperación estaba lejos de ser fácil. Guadalupe pronto descubriría que la verdadera prueba de su fe y determinación apenas comenzaba. A medida que pasaban las semanas, la determinación inicial de Guadalupe comenzó a enfrentarse a desafíos cada vez más intensos. La novedad de su compromiso con la fe se desvaneció, dejando al descubierto la cruda realidad de su lucha diaria contra la adicción. Una tarde particularmente estresante en la oficina, Guadalupe cometió un error en un informe importante. El señor Martínez la llamó a su despacho, sus ojos fríos y su voz cortante. «Señora Hernández, este es su último aviso. Un error más y tendremos que prescindir de sus servicios». El peso de esas palabras la acompañó durante todo el trayecto a casa. La tentación de detenerse en una licorería fue abrumadora. Sus manos temblaban y sentía un sudor frío recorriéndole la espalda. Casi sin darse cuenta, sus pies la llevaron hasta la puerta de un bar que solía frecuentar. Justo cuando estaba a punto de entrar, su teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. «Mamá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias esta noche?». Ese simple mensaje fue como un ancla que la mantuvo firme. Con un esfuerzo sobrehumano, Guadalupe se alejó del bar y se dirigió a casa. En la parroquia, Guadalupe compartió su experiencia cercana durante una reunión del grupo de apoyo. Miguel, el líder del grupo, la escuchó con empatía. «La recuperación no es un camino recto, Guadalupe», le dijo. «Habrá días en que sientas que estás retrocediendo, pero cada vez que resistas la tentación, te haces más fuerte». Sin embargo, no todos en la parroquia entendían la profundidad de su lucha. Doña Carmen, con toda su buena intención, a menudo hacía comentarios que, sin querer, minimizaban el desafío que Guadalupe enfrentaba. «Con suficiente fe y oración, todos los problemas se resuelven», solía decir. Estas palabras, aunque bien intencionadas, hacían que Guadalupe se sintiera culpable por sus momentos de debilidad. En casa, la situación también era tensa. Ramón, aunque apreciaba los esfuerzos de Guadalupe, seguía manteniendo una distancia emocional. Años de desconfianza no se borraban fácilmente. Una noche después de que Guadalupe regresara tarde de una reunión en la parroquia, Ramón la confrontó. «¿Dónde estabas realmente?», preguntó, con un tono de sospecha en su voz. «En la parroquia, ya te lo dije», respondió Guadalupe, herida por la desconfianza. «¿Y esperas que te crea así nada más? ¿Después de años de mentiras?». La discusión escaló rápidamente, con años de resentimiento y dolor saliendo a la superficie. Sofía, escuchando desde su habitación, cerró la puerta con fuerza, un claro recordatorio de cómo sus problemas seguían afectando a su hija. Esa noche, Guadalupe se encontró de rodillas frente al pequeño altar en su habitación, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Virgencita», susurró, «¿por qué es tan difícil?
¿Por qué, cuando intento hacer lo correcto, todo parece empeorar? El silencio que siguió a su oración fue ensordecedor. Por un momento Guadalupe sintió que su fe vacilaba. ¿Realmente Dios la estaba escuchando? ¿Valía la pena todo este esfuerzo? Fue en ese momento de duda cuando recordó las palabras del padre Ignacio. La fe no es la ausencia de dudas, Guadalupe. Es la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Con esas palabras resonando en su mente, Guadalupe se levantó, limpiándose las lágrimas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también entendía que cada desafío era una oportunidad para fortalecer su fe y su determinación. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, Guadalupe hizo algo que no había hecho en años. Preparó el desayuno para su familia. El gesto, aunque pequeño, fue un paso más en su camino hacia la reconciliación y la sanación. Mientras servía el café a un sorprendido Ramón y unos huevos revueltos a una adormilada Sofía, Guadalupe sintió una chispa de esperanza. El camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a recorrerlo, un día a la vez, con fe y perseverancia. Mientras Guadalupe luchaba con su recuperación y los desafíos en su hogar y trabajo, otras situaciones comenzaron a desarrollarse a su alrededor, añadiendo capas de complejidad a su jornada de fe. En la parroquia, el padre Ignacio anunció que estaban enfrentando dificultades financieras. Las donaciones habían disminuido y el techo de la iglesia necesitaba reparaciones urgentes. Se formó un comité para recaudar fondos, y Guadalupe, impulsada por un deseo de retribuir el apoyo que había recibido, se ofreció como voluntaria. Esta nueva responsabilidad añadió presión a su ya complicada vida, pero también le dio un propósito. Utilizando sus habilidades como contadora, Guadalupe comenzó a organizar las finanzas de la parroquia y a buscar formas creativas de recaudar fondos. Este trabajo la hizo sentir valorada y útil, reforzando su compromiso con su recuperación. Mientras tanto, en casa, Sofía enfrentaba sus propios desafíos. La adolescente, aún cautelosa con los cambios en su madre, comenzó a mostrar signos de ansiedad en la escuela. Sus calificaciones bajaron y se volvió más retraída. Guadalupe se dio cuenta de que su adicción no solo la había afectado a ella, sino que había dejado cicatrices profundas en su hija. Un día, después de una reunión con los maestros de Sofía, Guadalupe decidió llevarla a un parque cercano. Sentadas en un banco, con el sonido de los niños jugando de fondo, tuvieron una conversación honesta y emotiva. «Sofía, sé que te he fallado muchas veces», comenzó Guadalupe, su voz temblorosa, «pero quiero que sepas que estoy luchando no solo por mí, sino por ti y por papá. Los amo más que a nada en este mundo». Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre por primera vez en meses. «Te extrañé tanto, mamá», susurró. Este momento de conexión fue un punto de inflexión en su relación, abriendo la puerta a la sanación familiar. En el trabajo, Guadalupe enfrentaba un nuevo desafío. Descubrió discrepancias en las cuentas de la empresa que sugerían posibles actividades fraudulentas. Se encontró en un dilema moral. Informar sobre estas irregularidades podría poner en riesgo su ya precario empleo, pero ignorarlas iba en contra de sus renovados principios éticos y su fe. Después de mucha reflexión y oración, Guadalupe decidió hablar con el señor Martínez sobre sus hallazgos. Para su sorpresa, en lugar de enojo, el señor Martínez mostró gratitud por su honestidad y integridad. Este acto de valentía no solo evitó un posible escándalo financiero para la empresa, sino que también comenzó a cambiar la percepción que sus colegas tenían de ella. Estas subtramas, el proyecto de recaudación de fondos en la parroquia, la reconciliación con Sofía y el dilema ético en el trabajo, se entrelazaron con la lucha principal de Guadalupe contra su adicción. Cada situación presentaba sus propios desafíos, pero también oportunidades para poner en práctica su fe renovada y fortalecer su determinación. A medida que navegaba por estas complejidades, Guadalupe comenzó a darse cuenta de que su jornada de fe no era solo sobre dejar el alcohol, sino sobre redescubrir su valor, reparar relaciones y vivir con integridad en todos los aspectos de su vida. El momento decisivo en la vida de Guadalupe llegó de una manera inesperada, en un día que comenzó como cualquier otro. Era un sábado por la mañana, y Guadalupe se dirigía a la parroquia para una reunión del Comité de Recaudación de Fondos. El cielo estaba nublado, presagiando una tormenta, reflejo perfecto del torbellino de emociones que Guadalupe llevaba dentro. Las últimas semanas habían sido particularmente difíciles. A pesar de sus esfuerzos, la tentación del alcohol seguía siendo una presencia constante en su vida. La noche anterior, después de una discusión particularmente tensa con Ramón sobre finanzas familiares, Guadalupe había estado a punto de sucumbir. Solo el recuerdo de la sonrisa de Sofía la había detenido. Mientras caminaba hacia la iglesia, la lluvia comenzó a caer.
primero suavemente y luego con más fuerza. Guadalupe, sin paraguas, se refugió bajo el toldo de una tienda cerrada. Fue entonces cuando notó a una mujer joven sentada en el suelo, empapada y visiblemente angustiada. Sin pensarlo 2 veces, Guadalupe se acercó a ella. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, preguntó. La mujer levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Yo no sé qué hacer, sollozó. Acabo de perder mi trabajo y no tengo cómo pagar el alquiler. Pensé en comprar una botella y olvidarme de todo. Esas palabras resonaron profundamente en Guadalupe. Vio en esta joven el reflejo de sí misma. No hace mucho tiempo. Sin dudarlo, se sentó junto a ella, ignorando la lluvia que ahora las empapaba a ambas. Te entiendo, dijo Guadalupe suavemente. Yo también he estado ahí. Pero déjame decirte algo. Esa botella no resolverá nada. Solo empeorará las cosas. Durante la siguiente hora, bajo la lluvia incesante, Guadalupe compartió su historia con esta extraña. Habló de su lucha contra el alcoholismo, de cómo casi pierde a su familia y su trabajo, y de cómo poco a poco estaba reconstruyendo su vida con la ayuda de su fe y su comunidad. La joven, que se presentó como Laura, escuchó con atención, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Cuando Guadalupe terminó su relato, Laura la miró con una mezcla de asombro y esperanza. ¿Crees que yo también pueda cambiar?, preguntó tímidamente. Guadalupe tomó las manos de Laura entre las suyas. Estoy segura de ello. Y no tienes que hacerlo sola. En ese momento, como si fuera una señal del cielo, la lluvia cesó y un rayo de sol se filtró entre las nubes. Guadalupe se puso de pie y tendió su mano a Laura. Ven conmigo. Conozco un lugar donde pueden ayudarte. Juntas, caminaron hacia la parroquia. Guadalupe llegó tarde a su reunión, empapada y con una invitada inesperada, pero nadie pareció molestarse. El padre Ignacio, al ver la situación, inmediatamente se acercó para ayudar. Mientras el padre Ignacio hablaba con Laura, Guadalupe se quedó a un lado, observando. De repente, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez desde que comenzó su recuperación, no estaba pensando en sí misma o en su propia lucha. Había sido capaz de tender una mano a alguien más, de ser un instrumento de esperanza para otra persona. Esta realización la golpeó con la fuerza de una revelación. Sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Las palabras del padre Ignacio, dichas semanas atrás, cobraron un nuevo significado. A veces, Guadalupe, encontramos nuestra propia sanación cuando ayudamos a otros a sanar. En ese momento, bajo el techo de la iglesia que se había convertido en su refugio, Guadalupe experimentó una profunda transformación interior. Ya no se veía a sí misma solo como una persona luchando contra la adicción, sino como alguien capaz de hacer una diferencia en la vida de otros. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Guadalupe elevó una silenciosa oración. Gracias, Virgencita, por mostrarme mi verdadero propósito. Dame la fuerza para seguir este camino. Este encuentro fortuito con Laura marcó un antes y un después en la jornada de fe de Guadalupe. Era el punto de quiebre que necesitaba, el momento en que su recuperación personal se transformó en una misión de vida. Los días y semanas que siguieron al encuentro con Laura trajeron consigo una serie de cambios significativos en la vida de Guadalupe. El impacto de ese momento transformador se extendió como ondas en un estanque, afectando cada aspecto de su existencia. En casa, la familia notó un cambio palpable en Guadalupe. Ya no parecía estar constantemente al borde, luchando consigo misma. En su lugar, irradiaba una serenidad y propósito que no habían visto en años. Ramón, inicialmente escéptico, comenzó a bajar la guardia al ver la consistencia en el comportamiento de su esposa. Una noche, después de la cena, Ramón se acercó a Guadalupe mientras lavaba los platos. «Te ves diferente», dijo, con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. «Más como la mujer con la que me casé». Guadalupe le sonrió, sintiendo una calidez en su corazón que había extrañado durante mucho tiempo. «Me siento diferente», respondió, como si finalmente hubiera encontrado mi camino. Sofía, por su parte, comenzó a buscar más la compañía de su madre. Un día, le pidió a Guadalupe que la acompañara a una feria de ciencias en la escuela, algo que no había hecho en años. Mientras caminaban entre los proyectos, Sofía tomó la mano de su madre, un gesto simple pero profundamente significativo para ambas. En el trabajo, el cambio en Guadalupe no pasó desapercibido. Su nueva actitud, combinada con la integridad que había demostrado al reportar las irregularidades financieras, le ganó el respeto de sus colegas y superiores. El señor Martínez, que una vez había estado a punto de despedirla,
Ahora la consultaba regularmente, valorando su opinión y experiencia. En la parroquia, Guadalupe se convirtió en una figura inspiradora. Su historia, compartida con permiso en grupos de apoyo, dio esperanza a otros que luchaban con adicciones. El padre Ignacio, viendo su crecimiento, le pidió que liderara un nuevo grupo de apoyo para mujeres enfrentando desafíos similares. Laura, la joven que Guadalupe había ayudado aquel día lluvioso, se convirtió en una presencia regular en la parroquia. Poco a poco, con el apoyo de la comunidad y la guía de Guadalupe, comenzó a reconstruir su vida. Verla progresar se convirtió en una fuente constante de motivación para Guadalupe. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de duda y tentación. Una tarde, después de un día particularmente estresante, Guadalupe se encontró frente a una licorería, sintiendo el tirón familiar de la adicción. Pero esta vez, en lugar de luchar sola, llamó a Miguel, su amigo del grupo de apoyo. Hablaron durante una hora, y Guadalupe regresó a casa, cansada pero victoriosa. Estos momentos de vulnerabilidad, lejos de debilitarla, fortalecieron la determinación de Guadalupe. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un testimonio de su fe y su compromiso con su nueva vida. A medida que pasaban los meses, Guadalupe comenzó a ver su lucha no como una carga, sino como un regalo que le permitía conectar con otros, ofrecer esperanza y ser un ejemplo vivo de transformación. Su jornada de fe había dejado de ser solo sobre ella. Se había convertido en un faro de luz para otros que aún caminaban en la oscuridad. A medida que el tiempo pasaba, la transformación de Guadalupe se consolidaba, echando raíces profundas en cada aspecto de su vida. Su jornada de fe, que había comenzado como una lucha desesperada contra la adicción, se había convertido en un camino de crecimiento personal y espiritual que impactaba no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. En el ámbito familiar, la relación entre Guadalupe, Ramón y Sofía floreció de maneras que no habían imaginado posibles. Las cenas familiares, antes tensas y silenciosas, se convirtieron en momentos de risas y conversaciones genuinas. Ramón, impresionado por el cambio constante en su esposa, comenzó a abrirse emocionalmente. Una noche, mientras compartían un café después de la cena, le confesó a Guadalupe: «¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que te había perdido para siempre. Pero ahora es como si te hubiera recuperado, y algo más». Guadalupe, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su esposo. «Yo también me sentía perdida. Gracias por no rendirte conmigo». Sofía, inspirada por la transformación de su madre, comenzó a mostrar un interés renovado en su fe. Pidió a Guadalupe que la acompañara a misa los domingos, y juntas empezaron a participar en actividades parroquiales. Ver a su hija crecer no solo en edad, sino en espíritu, se convirtió en una de las mayores alegrías de Guadalupe. En el trabajo, la vida de Guadalupe dio un giro inesperado. Su dedicación y el respeto que había ganado no pasaron desapercibidos. Cuando se abrió una posición de gerencia en el departamento de contabilidad, el señor Martínez la recomendó personalmente. Guadalupe, sorprendida pero agradecida, aceptó el desafío. Este nuevo rol no solo mejoró la situación financiera de la familia, sino que también le dio la oportunidad de ser un ejemplo de liderazgo ético en el lugar de trabajo. Su compromiso con la parroquia también creció. El grupo de apoyo para mujeres que Guadalupe lideraba se expandió, atrayendo a personas de toda la ciudad. Su testimonio de superación se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. El padre Ignacio, viendo el impacto positivo que Guadalupe tenía en la comunidad, la invitó a dar charlas en otras parroquias de la diócesis. Un domingo, después de una de estas charlas, una mujer se acercó a Guadalupe con lágrimas en los ojos. «Su historia me ha dado esperanza», dijo. «Pensé que mi vida estaba arruinada para siempre, pero ahora veo que el cambio es posible». Momentos como este reafirmaban el propósito de Guadalupe. Comprendió que su lucha personal se había convertido en un ministerio, una forma de tender puentes hacia aquellos que aún se sentían atrapados en la oscuridad de la adicción y la desesperanza. Sin embargo, Guadalupe nunca olvidó lo frágil que podía ser la recuperación. Mantuvo su compromiso con las reuniones de AA y continuó trabajando en su relación con Dios. Cada mañana, antes de comenzar su día, pasaba tiempo en oración, agradeciendo por su nueva vida y pidiendo fuerza para enfrentar los desafíos que pudieran surgir. Una tarde, mientras organizaba una campaña de recaudación de fondos para la reparación del techo de la iglesia, Guadalupe se detuvo un momento para reflexionar sobre su viaje. Recordó aquel día lluvioso cuando había ayudado a Laura, y cómo ese momento había marcado un antes y un después en su vida. Sonrió al pensar en cómo algo que había comenzado como una crisis personal
se había transformado en una misión de vida. Cada desafío es una oportunidad para crecer y ayudar a otros, pensó Guadalupe, mientras volvía a su tarea con renovado entusiasmo. A medida que el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando la parroquia en un cálido resplandor dorado, Guadalupe sintió una profunda gratitud. Su jornada estaba lejos de terminar, pero ahora caminaba con confianza, fe y un propósito claro, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. A medida que se acercaba el primer aniversario de la sobriedad de Guadalupe, una serie de eventos comenzaron a confluir, preparando el escenario para un momento culminante en su jornada de fe y recuperación. La parroquia estaba en plenos preparativos para la fiesta anual de la Virgen de Guadalupe, un evento que ahora tenía un significado especial para Guadalupe. El padre Ignacio le había pedido que diera su testimonio durante la celebración, una perspectiva que la llenaba tanto de emoción como de nerviosismo. Mientras ensayaba su discurso una tarde en la iglesia vacía, Guadalupe se encontró con Laura, la joven a quien había ayudado meses atrás. Laura, ahora con un trabajo estable y una renovada esperanza en sus ojos, le contó que había decidido bautizarse durante la festividad. Le pidió a Guadalupe que fuera su madrina, un honor que la conmovió profundamente. En casa, Ramón y Sofía planeaban una sorpresa para celebrar el año de sobriedad de Guadalupe. Sofía, inspirada por el cambio en su madre, había estado trabajando en un proyecto secreto, un álbum de fotos que documentaba la transformación de su familia durante el último año. En el trabajo, Guadalupe enfrentaba un nuevo desafío. La empresa estaba considerando una fusión que podría resultar en recortes de personal. Como gerente, Guadalupe se encontraba en la difícil posición de tener que tomar decisiones que afectarían las vidas de sus colegas. Esta situación ponía a prueba su ética y su fe de una manera que no había anticipado. Mientras lidiaba con estas presiones, Guadalupe recibió una llamada inesperada. Era su hermana menor, Lucía, a quien no había visto en años debido a un distanciamiento causado por la adicción de Guadalupe. Lucía había oído sobre el cambio en la vida de su hermana y quería reconciliarse. Planeaba venir a la Ciudad de México para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La perspectiva de este reencuentro despertó en Guadalupe una mezcla de emociones: alegría, ansiedad, esperanza y un toque de miedo. ¿Podría realmente sanar esta relación que había dado por perdida? A medida que se acercaba la fecha de la celebración, Guadalupe sentía que todas las piezas de su vida estaban convergiendo hacia un punto crucial. Su testimonio en la iglesia, el bautismo de Laura, la sorpresa de su familia, los desafíos en el trabajo y la reconciliación con su hermana. Todo parecía estar llegando a un crescendo. Una noche, abrumada por la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, Guadalupe se arrodilló frente a la imagen de la Virgen en su habitación. «Madre mía», susurró, «dame la fuerza para enfrentar lo que viene. Ayúdame a ser un instrumento de tu amor y tu gracia». Mientras rezaba, Guadalupe sintió una paz interior que contrastaba con el torbellino de eventos a su alrededor. Comprendió que todo lo que había vivido en el último año la había preparado para este momento. Cada prueba, cada victoria, cada lección aprendida, la había fortalecido y moldeado. Con renovada determinación, Guadalupe se levantó, lista para enfrentar los días venideros. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola en su jornada. Tenía su fe, su familia, su comunidad y, sobre todo, la certeza de que su vida tenía un propósito mayor. El día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe amaneció con un cielo despejado y un aire de anticipación en toda la ciudad. Para Guadalupe era un día cargado de significado y emociones encontradas. La parroquia estaba engalanada con flores y luces. El aroma del copal llenaba el aire y el sonido de los mariachis se mezclaba con el bullicio de los feligreses que llegaban para la celebración. Guadalupe llegó temprano, acompañada por Ramón y Sofía, su corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva de dar su testimonio. Mientras se preparaba en una pequeña habitación junto a la sacristía, la puerta se abrió suavemente. Era Lucía, su hermana menor. Por un momento, ambas se quedaron inmóviles, el peso de los años de separación palpable entre ellas. Luego, sin mediar palabra, se fundieron en un abrazo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Perdóname», susurró Guadalupe, «por todo el daño que causé». Lucía la abrazó con más fuerza. «Ya está perdonado, hermana. Estoy tan orgullosa de ti». Este momento de reconciliación llenó a Guadalupe de una fuerza renovada. Cuando llegó el momento de su testimonio, subió al púlpito con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Hace un año», comenzó, su voz clara y firme. «Estaba perdida en la oscuridad de la adicción.
Había alejado a mi familia. Estaba a punto de perder mi trabajo y había perdido toda esperanza. Hice una pausa, sus ojos recorriendo la congregación, pero Dios y la Virgen de Guadalupe tenían otros planes para mí. A medida que Guadalupe compartía su historia de caída y redención, de lucha y victoria, un silencio reverente cayó sobre la iglesia. Habló de su batalla diaria contra la adicción, de cómo su fe la había sostenido en los momentos más oscuros, y de cómo había encontrado un nuevo propósito en ayudar a otros. Hoy, concluyó, estoy aquí no solo como una mujer recuperada, sino como un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios y de nuestra Madre Santísima. Cuando terminó, hubo un momento de silencio antes de que la iglesia estallara en aplausos. Guadalupe vio lágrimas en los ojos de muchos y notó que varias personas asentían en reconocimiento, como si su historia hubiera tocado algo profundo dentro de ellos. Después del testimonio, vino el bautismo de Laura. Cuando Guadalupe sostuvo a su ahijada sobre la pila bautismal, sintió como si un círculo se cerrara. De alguna manera, al ayudar a Laura, se había ayudado a sí misma. La misa continuó, y durante la comunión, Guadalupe experimentó una profunda sensación de paz y gratitud. Al regresar a su asiento, vio a su familia, Ramón, Sofía y ahora Lucía, sonriéndole con orgullo y amor. Al final de la celebración, el padre Ignacio se acercó a Guadalupe con una sonrisa. «Tu testimonio ha tocado muchos corazones hoy», le dijo. «Creo que has encontrado tu verdadera vocación». Fue entonces cuando Ramón y Sofía se acercaron con su sorpresa, el álbum de fotos que documentaba el viaje de la familia durante el último año. Al hojearlo, Guadalupe vio el contraste entre las primeras fotos, donde la tensión y la tristeza eran evidentes, y las últimas, llenas de sonrisas y momentos de alegría compartida. En ese momento, rodeada de su familia reconciliada, su comunidad de fe y las vidas que había tocado, Guadalupe sintió una oleada de emoción que amenazaba con desbordarla. Había llegado más lejos de lo que jamás había imaginado posible. «Gracias, Virgencita», susurró, mirando hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía la iglesia, «por darme una segunda oportunidad en la vida». Mientras la familia salía de la iglesia, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México en un resplandor dorado. Para Guadalupe era como si viera el mundo con nuevos ojos, llenos de esperanza, propósito y una fe inquebrantable en el futuro. En los meses que siguieron a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la vida de Guadalupe continuó transformándose de maneras que nunca hubiera imaginado. Su testimonio en la iglesia había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. La reconciliación con su hermana Lucía trajo consigo una renovación de los lazos familiares. Los domingos después de misa se convirtieron en momentos de reunión familiar, llenos de risas, comida casera y conversaciones profundas. Ramón, viendo el cambio duradero en su esposa, se abrió más emocionalmente, fortaleciendo su matrimonio de maneras que ambos creían perdidas hacía mucho tiempo. Sofía, inspirada por la transformación de su madre, comenzó a involucrarse más en actividades de servicio comunitario. Juntas, madre e hija empezaron a trabajar como voluntarias en un comedor para personas sin hogar, fortaleciendo su vínculo y compartiendo la alegría de ayudar a otros. En el trabajo, Guadalupe enfrentó el desafío de la fusión empresarial con integridad y compasión. Sus decisiones, guiadas por su ética renovada y su fe, no solo ayudaron a la empresa a navegar un periodo difícil, sino que también la posicionaron como una líder respetada y confiable. El grupo de apoyo que Guadalupe lideraba en la parroquia creció significativamente. Personas de toda la ciudad, e incluso de otras partes del país, comenzaron a buscar su consejo y guía. El padre Ignacio, reconociendo el impacto de su ministerio, la animó a considerar una formación más formal en consejería pastoral. Reflexionando sobre su jornada, Guadalupe se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Lo que una vez vio como su mayor vergüenza, su lucha contra el alcoholismo, se había convertido en el fundamento de su testimonio y su ministerio. «El camino no siempre es fácil», compartió Guadalupe en una de sus sesiones de grupo. «Hay días en que la tentación aún está presente. Pero ahora sé que no estoy sola en esta lucha. Tengo mi fe, mi familia y esta maravillosa comunidad. Y cada día es una nueva oportunidad para elegir la vida y la esperanza». Mientras Guadalupe miraba hacia el futuro, lo hacía con una mezcla de humildad y expectativa. Sabía que su jornada de fe y recuperación era continua, un camino de crecimiento y servicio que duraría toda la vida. Pero ahora, en lugar de temor, sentía una profunda gratitud y un sentido de propósito. Su vida se había convertido en un testimonio vivo del poder transformador de la fe, el amor y la perseverancia.
5 años después de aquel día transformador en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Guadalupe se encuentra de pie frente a un grupo de mujeres en un centro de rehabilitación recién inaugurado en las afueras de la Ciudad de México. El centro, nacido de su visión y esfuerzo incansable, es un faro de esperanza para aquellos que luchan contra las adicciones. Con una sonrisa serena, Guadalupe mira a las mujeres frente a ella y dice: «Cada una de ustedes tiene una historia de valor por escribir. Mi jornada me enseñó que con fe, apoyo y determinación, la transformación es posible. Estamos aquí para caminar juntas en este viaje de sanación y redescubrimiento». Noni, si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. ¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.